Hace algunas semanas se celebró el Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez y en Buenos Días Canarias no queríamos dejar pasar esta ocasión para lanzar ese mensaje que pasa desapercibido bajo el hashtag Solo Tartamudeo. La Fundación Española de la Tartamudez quiere concienciar a la sociedad en general sobre las necesidades de las personas con disfemia, que es su nombre científico, para conseguir su desarrollo integral y ayudar en su plena integración laboral, educativa y social. Pues esta mañana nos acompaña Carla Lorenzo, que es logopeda de la Fundación Española de la Tartamudez. Carla Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. No, gracias a usted por estar esta mañana con nosotros en Buenos Días Canarias. Bueno, ¿qué es la tartamudez o por qué se produce? Bueno, no hay una causa exacta, pero sí sabemos que no se produce por estar nervioso como muchas personas piensan, que es lo típico, tranquilo, respira, te termino la frase. Creemos que hay un componente neurológico, parece ser como que la señal llega un poquito más tarde al área motora y por eso se produce un espasmo. Por eso la persona realmente no puede controlarlo, a no ser que lleve una terapia previa. Y por eso no sirve de nada que las personas intentemos decirle tranquilo, tranquilo. Por eso también es muy importante la concienciación social. ¿Existe una idea equivocada de que las personas que tartamudean son menos capaces o menos eficientes, ¿no? Ese prejuicio dificulta que puedan acceder, por ejemplo, a un puesto de trabajo. Sí, totalmente. Por desgracia, la tartamudez afecta no solo a nivel social, sino también académico y laboral. Y es que simplemente la sociedad debería entender que son personas totalmente capaces, que simplemente necesitan un poco más de tiempo para hablar, para expresarse, porque al producirse un espasmo, ellos necesitan relajar ese espasmo para poder continuar con su producción. Simplemente es eso, si la sociedad simplemente se conciencia y aprende a respetar los turnos y a respetar a cada persona como es con sus características, pues se acaba el problema. Claro, porque tendemos a estar pendiente de una persona cuando tartamudea a ayudarles a terminar esa frase. Y ellos prefieren que no le ayudemos, ¿no? Que le dejemos terminar la frase y sobre todo eso, ¿no? Que los dejemos hablar. Claro, porque realmente nosotros no sabemos lo que nos quiere decir, tenemos que respetar su turno y simplemente escucharlo. Es muy importante concienciar también a las personas y a las familias de los niños pequeñitos que es muy importante valorarlo a muy temprana edad, porque sí que existe un tratamiento, no es algo que se cure por completo, que desaparezca, pero existe un tratamiento para que puedan ser muy funcionales en su vida y que puedan hablar de una forma fluida. Así que es muy importante para los maestros, las familias, que no lo dejen pasar, porque el problema se puede complicar y de ser un problema estrictamente logopédico, de fluidez del lenguaje, puede pasar a ser un problema psicológico. Y ya con esto, este trabajo personal y el trabajo social de concienciación, simplemente de respetar los turnos y dar tiempo a las personas para hablar, pues solucionado. Justamente esa es la pregunta que le quería hacer. ¿El trabajo del logopeda tiene que ir en paralelo a un trabajo psicológico? ¿Solo se contempla en el caso de que existan secuelas? En principio no tiene por qué. Si el caso se trata desde que el niño es pequeñito, se trata lo que se llaman conductas primarias, que es simplemente la fluidez del lenguaje. El niño tiene dificultades, tiene bloqueos para hablar, se trata la fluidez del lenguaje, se acabó el problema. En caso de que eso se deje pasar mucho, aparecen las conductas secundarias, que ya sí tienen un carácter más psicológico. Entonces ahí ya vendría la intervención del psicólogo, pero por eso la importancia de la prevención. Si se trata a tiempo, es simplemente un problema de fluidez, no tiene por qué ir a más. Bueno, se adquiere, se nace con ello, Carla, o precisamente a veces hay algunos niños que lo hacen por imitación porque tienen a lo mejor a un familiar cercano que tartamudea. No, por imitación no. Hay un tipo de tartamudez que se llama evolutiva, que es cuando el desarrollo neurológico natural del niño a veces tienen una serie de difluencias y luego desaparecen. Y hay otro tipo de tartamudez que se llama atípica, difluencias atípicas, que es la tartamudez en sí, y viene más sobre todo por factores genéticos, pero no es por imitación nunca. En el propio vídeo que conmemora ese Día Internacional de la Tartamudez, hay uno de esos niños que se refiere al logopeda como un entrenador de palabras. ¿Hay que entrenar el habla?
Sí, por supuesto. En este caso, en el que los niños tienen dificultades en la fluidez, pues se entrena el habla con una serie de técnicas que los niños luego hacen suyas, las automatizan y es su forma de hablar. Y esta forma de hablar hace que ellos, aunque ese bloqueo nunca desaparezca, sean capaces de hablar de forma fluida y funcionar normalmente. Imagino que esas terapias también tienen que ir de la mano de la familia, ¿no? El trabajo que hace el logopeda en la consulta luego lo tiene que continuar en casa sus padres y sus madres, ¿no? Por supuesto, es sumamente importante porque no sirve de nada que yo realice un trabajo, pero luego ese trabajo no se generalice. Y no solo la familia, es súper importante el colegio, porque es un contexto en el que el niño pasa mucho tiempo. Y también es súper importante, de ahí la parte de la Fundación de Concienciación de la Sociedad, cómo la sociedad también responde ante esto. Es muy importante el respeto, respetar los turnos, conocer de qué se trata esta condición para no dificultarle más a la otra persona, sino facilitarle. ¿Y hay tartamudez más fácil de curar, otras más complicadas? Sabemos que hay distintos tipos. Sabemos, hay distintos tipos, sí, depende de la persona, depende de lo que comentábamos antes, si es evolutiva, desaparece sola, si es atípica, se mantiene para siempre, es una condición que se queda siempre en la persona, pero depende muchísimo, pues, si ha recibido tratamiento, el contexto que ha tenido alrededor. Depende de muchas cosas, por eso decimos que es muy importante la prevención para que simplemente se trate desde que aparece y no aparezcan otras conductas que la agravan. ¿Y cómo afecta la tartamudez en la adolescencia? Quizás es diferente seguir el proceso de un niño en edades más tempranas que luego coger a un niño quizás en una etapa más adolescente, pero ¿cómo les afecta precisamente a los prejuicios a los que se enfrentan y sobre todo a cómo su desarrollo, por ejemplo, en los centros educativos? Pues sí, depende de lo mismo, del trabajo previo que haya tenido y de cómo sea su contexto. Si no ha tenido trabajo previo, no ha tenido ayuda y su contexto pues no es amable y no le facilita, pues obviamente va a tener muchos problemas de autoestima, incluso de fobias, de enfrentarse a cualquier tipo de comunicación. El tema académico, súper importante para cualquier exposición, leer en alto, lo pasan realmente mal. Es más frecuente en niños, estamos hablando de un 2% de la población que padece tartamudez, pero puede aparecer en un momento puntual de nuestras vidas por una situación de tensión, de estrés, algún problema, algún trauma. No como trauma, no por un trauma en sí. Puede que tú tengas esa condición latente, hay personas que a lo mejor tartamudean un poco cuando son pequeñas, desaparece y de repente les puede reaparecer, por ejemplo, a los 13 años, porque a lo mejor hay un cambio fisiológico, neurológico y esa condición ya esa persona la tenía. Pero no, una persona no empieza a tartamudear de repente por un trauma cualquiera, no, tú tienes que tener esa condición ya, tienes que estar predispuesto genéticamente. Bueno, la tartamudez vemos que se ve manifestada con esa repetición de sílabas, de determinadas palabras, de sonidos, pero también van acompañadas de tensiones, ¿no? Quizás en la cara, en el cuello, en determinados gestos. ¿Eso también se puede controlar? Sí, precisamente es lo que les comentaba antes. Hay dos tipos de conductas. Están las conductas primarias, que es lo que tú bien comentabas, lo que es la fluidez del lenguaje, las repeticiones, las prolongaciones, los bloqueos. Si eso se trabaja desde que son pequeños, no tienen por qué aparecer las conductas secundarias, que es lo que comentas de hacer fuerza, apretar. Eso es precisamente lo que queremos evitar con la prevención, porque luego es mucho más difícil de trabajar el quitar esas manías de apretar, de intentar forzar para hablar. Si simplemente se trabajan los bloqueos, las repeticiones, las prolongaciones, no tenemos por qué luego hacer un doble trabajo de las conductas secundarias que son esas. A veces puede ocurrir que el tartamudeo no sea tan evidente, ¿no? No lo consideremos como una situación que hay que analizar en casa, pero sin embargo requiera intervención profesional. Sí, bueno, muchas veces los maestros de infantil o las familias, como están acostumbradas a escuchar otros niños que también tartamudean y luego se les pasa porque son la tartamudez normal, la evolutiva, pues no suelen prestar atención a determinadas señales. Pero sí es recomendable que si ven que de repente el niño ya lo empieza a pasar mal, eso se prolonga, acudan cuanto antes a un especialista, porque es muy importante detectar ciertas señales de alarma, que es precisamente lo que tú acabas de comentar, por ejemplo, hacer fuerza, o dejar de hablar, o enfadarse, o llorar, que ya sí son señales de alarma para empezar a tratarlo cuanto antes. Y esto necesita terapia toda la vida, Carla, lo digo también por aquellas personas que ya en edad adulta se enfrentan a su primera entrevista de trabajo, a su trabajo de cara al público. Imagino que quieren recibir asesoramiento por parte de una profesional como usted a la hora de enfrentarse a ese tipo de situaciones, ¿no?
Ujú. No necesita tratamiento para toda la vida, necesita un proceso de entrenamiento que puede durar varios meses, dependiendo de la persona, de cómo lo vaya aprendiendo. Y luego sí que necesita un proceso muy importante, que es el de generalización y automatización, para que sea capaz de las herramientas aprendidas, generalizarlas en situaciones de más ansiedad, como puede ser una entrevista de trabajo, y todas las situaciones de la vida, que forme ya parte de él para que esas herramientas realmente le sirvan. Ujú. Bueno, pues nos hemos acercado un poquito más precisamente al papel que juegan los logopedas, sobre todo en el tratamiento de las personas que presentan tartamudez. Carla Lorenzo, gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Buenos días. Muchas gracias, buen día.